Si una persona no quiere estudiar o no quiere trabajar o no quiere esforzarse, yo lo respeto. Porque tiene, como decía el yerno de Marx, el derecho a la pereza. Perfecto, yo lo respeto. Lo que no respeto es que pretenda vivir igual que aquella persona que se ha matado a estudiar y a trabajar y que ha conseguido un rédito de eso. Eso es lo que no es justo. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que nos estén viendo, a la hora que compartan con su servidor este trabajo de comunicación, esperando que se encuentren maravillosamente bien. Obviamente, yo estoy haciendo este trabajo de comunicación con ustedes. Este video, como ustedes pueden ver aquí con la luz, yo lo hago generalmente por la mañana. Eh, y algunas personas a veces me comentan que por qué no comenté cierto suceso que sucede en el transcurso del día. El video generalmente lo presento yo con ustedes hacia la noche. Precisamente ya para que ustedes tengan toda la tranquilidad de poderlo ver, ¿no? Compartir. Como yo lo decía y lo he comentado con ustedes, empezando nuevamente desde cero, dado que mi canal Por Ti, por México fue cerrado el año pasado por algunas situaciones por ahí que se dieron con el mismo. Perdí mi canal, insisto, estoy todavía tratando de recuperarlo. Tristemente se trata también de una cuestión de dinero, como todo en esta vida, ¿no? Pero vamos a ver, utilizando mi canal personal, no el que tenía yo, Por Ti, por México. Este es mi canal personal. Y bueno, teniendo que empezar a picar piedra nuevamente, cuando ya habíamos avanzado, como quiera que sea un poco en el otro canal con suscriptores y demás. Ahora tenemos que empezar nuevamente, pero vamos, no hay problema, ¿no? No, yo no tengo problema alguno. Dicen que hay más tiempo que vida. Y una cosa es cierta, que si no empezamos tarde que temprano, algunos de nosotros, eh, tal vez tardemos todavía muchísimo más si queremos ver un cambio en México, ¿no? A mí me sorprende mucho, a veces hasta en la propia familia, ¿no? Queriendo llevar una, ¿cómo llamarlo? Una continuación a nuestro video del viernes. Seguir platicando un poco de la esencia de qué está pasando en México y por qué está sucediendo las cosas como están sucediendo. En el momento en el que estoy haciendo este video, estamos a un rato prácticamente de ver qué es lo que va a pasar con el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, con el anaranjado retrógrado, porque se dice muy es increíble cómo de verdad la gente se pierde. Se dice muy de mentalidad nueva, de ideología actual. Y este es más retrógrado y eh, híjole, no sé ni cómo decirlo, más conservador que el propio demente anciano delirante que tuvimos en la silla presidencial el sexenio pasado, ¿no? Este se va, a veces yo lo veo con algunas acciones. Este tipo se puede ir tranquilamente a 1920, 1930 y de cómo eran las cosas entonces, ¿no? A mí me sorprende mucho esta gente supuestamente nueva, con mentalidades actualizadas, y resulta que son más trogloditas que los propios cavernícolas hace miles de años atrás, ¿no? No, yo no tengo, créanme, lo que va a pasar o no en Estados Unidos tiene que ver con Estados Unidos, y yo hay un punto que siempre he mantenido o he tratado de mantenerme porque es real, ecuánime en cuanto a lo que pasa en el mundo. Es que cada país,
a final de cuentas, va a decidir, para bien o para mal, lo que en su territorio tenga que suceder, ¿no? Ahorita estamos viendo esta cuestión de la migración, ¿no? Pero la migración, nos guste o no, es gente ilegal buscando, sí, un futuro en otro lugar, ¿no? Mucha gente lo que no considera a veces es que esto puede traer repercusiones desde las más leves, ¿verdad? Hasta las más complicadas. Es un país distinto, con reglas distintas. Dice un dicho que utilizamos mucho en México y que tiene mucha lógica. A donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Esto es, al lugar al que tú vayas a ir, tienes que adaptarte. Yo mismo lo hice en algún momento de mi vida cuando yo viví en Estados Unidos, que viví varios años en Estados Unidos. Yo no busqué de ninguna manera que Estados Unidos se adecuara a mí. Ni siquiera intentarlo, obviamente, ¿no? O tú te adaptas al sistema, o el sistema te va a tragar vivo. Yo tuve la oportunidad, por formas de pensar, más que otra cosa. En Estados Unidos se puede ganar bien y se puede vivir mejor. Pero la gente tiene, y es de lo que hoy quisiera yo tratar un poquito, insisto, teniendo una continuidad de lo que hablamos el viernes. México tiene una pésima a veces costumbres en muchas áreas, en muchas cosas. Lo comento porque esto que les digo yo, por ejemplo, de vivir en Estados Unidos, yo nunca fui en contra del sistema. Yo nunca me puse a tomar en la calle como si se hace en México, ¿no? Yo nunca cerré una calle para hacer una fiesta como si se hace en México. ¿Por qué? Porque era obvio que si yo intentaba siquiera, pero así, déjenme mover aquí un poquito esto nada más, que yo hubiera siquiera intentado hacer ello, esto me hubiera generado una cantidad de problemas, pero de verdad impresionantes, ¿no? Porque Estados Unidos no es así. Porque Estados Unidos no es un lugar, es un lugar, digamos que con reglas muy específicas, con reglas muy marcadas, con reglas y con formas muy de ellos. A mí me tocó ver latinos tomando en la calle. En México podemos manejar sin licencia si queremos, que no pasa nada, ¿no? En Estados Unidos no, porque en Estados Unidos inclusive se requiere pasar un examen para demostrar, digámoslo de esta forma, que se tiene la capacidad de conducir, ¿no? En este sentido yo hice muchas propuestas a todos ustedes como ciudadanos, buscando una candidatura independiente, que ya volveremos a hablar de ello en su momento, de cómo optimizar todo esto, ¿no? Pero insisto, al punto que voy es, si ustedes se van a Alemania, yo tengo amigos que se fueron a vivir a Alemania y tuvieron que adecuarse al sistema de vida alemán. No al revés, el sistema alemán no se va a adaptar a la forma, al estilo, a la manera que ustedes tienen o quieren de vida, ¿no? Nosotros nos tenemos que adaptar. Yo hablaba en el video del viernes un poco cómo en este país estamos acostumbrados, y todavía lo platicaba yo ayer en una reunión aquí de familia, que tendemos a reunirme con mis hijos y demás que ya no viven conmigo. Comentábamos un poco todo esto, ¿no? De cómo es a veces el propio sistema, el propio gobierno, el que nos lleva a caminar, a hacer y actuar por un camino al cual a lo mejor nosotros no queremos, pero acabamos acostumbrándonos, ¿no? Yo lo decía el viernes y desde el miércoles también.
El mundo, tristemente, nos acostumbró México, no el mundo, en el caso de México, porque era lo que yo decía, por ejemplo, lo que vaya a pasar con Trump o no, eso es cosa de lo que va a tener que pasar en Estados Unidos. Mucha gente critica, mucha gente juzga. No, 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 es que ¿por qué le van a hacer eso a nuestros mexicanos? Que, bueno, de entrada los mexicanos que se fueron ilegales. Yo tengo amigos que se fueron legalmente desde México, ¿no? Que consiguieron un empleo, consiguieron un contrato con alguna empresa, en fin, y hoy día viven en Estados Unidos a todo lujo, ¿no? Pero se fueron contratados por una empresa norteamericana desde México, porque fueron muy buenos, porque son muy capaces, porque tienen un nivel excelente académico, laboral, qué sé yo, ¿no? La gran mayoría de gente cuando nos vamos a Estados Unidos, yo me fui con visa y pasaporte de turista y yo me quedé trabajando en Estados Unidos y trabajé muchos años, insisto, ¿no? Pero gracias a que el país ofrece una condición de vida más o menos aceptable, yo vivía con dos personas, familiares, por cierto, y en vez de irnos a vivir, como vulgarmente decimos a veces, al gueto, y en vez de irnos a vivir allá a las colonias populares, ¿verdad? Gracias a que estas tres personas trabajábamos y ganábamos bien, hasta eso no nos quejamos, nos fuimos a vivir a una zona residencial, a una zona de estas donde la migra nunca se va a meter, en donde los antros, por llamarles de alguna manera, ¿verdad? Pues no son estos donde se reúne la gente de pocos recursos, ¿no? Porque ahí exactamente es donde cae la migra de tiro por viaje, ¿no? Porque ahí sabe que se reúne la gente ilegal. ¿Por qué? Porque tristemente mucha gente busca una mejor vida en Estados Unidos, pero parece ser que nunca la lleva a cabo, ¿no? Y de verdad se los digo, no porque no se pueda, porque es una cuestión de costumbres, usos y costumbres. La gente está acostumbrada a ese tipo de vida. En colonias populares, en bares económicos, en donde se toca música mexicana. Y obviamente estos se vuelven los lugares más socorridos de estas cuestiones gubernamentales que tienen que ver con la detención y expulsión de migrantes, ¿no? ¿Por qué no ir a los, no digamos, mejores restaurantes o mejores antros? No, no, no. A lugares, digamos, de clase media, ¿no? A mí constantemente me invitaban a estos lugares y obviamente nunca acepté porque yo sabía que las redadas generalmente se daban en estos lugares, ¿no? Porque a veces como ciudadanos, como personas pensantes, quiero pensar yo, no analizamos esto, ¿no? Si se supone que se fue a buscar una mejor vida en Estados Unidos, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué querer tener una vida mejor en Estados Unidos sin cambiar muchas de las cosas que hemos hecho mal por años? Una cantidad de verdad impresionante de latinos tomando, que se reúnen en las zonas habitacionales y demás, tomando en las escaleras, en el estacionamiento, a pesar de que son zonas de condominios privadas. En Estados Unidos la patrulla tiene la posibilidad de accesar sin ningún problema y sin la necesidad de que nadie los llame a estas zonas, ¿no? Insisto, ¿por qué hacer lo que en México cabe decir está prohibido, pero que aquí nos vale 3 pepinos y 4 tubérculos poblanos, ¿no? No es que en México no haya leyes, sí hay leyes en México que prohíben que cualquiera de nosotros tome en la vía pública, que se orine en las calles, que se defeque, como pasa. Y no me lo platica nadie porque yo lo he visto, ¿no?
algo que está prohibido, algo que no debería de suceder en México. Pero ¿qué pasa? Como aquí las autoridades y la propia gente les vale 3 pepinos, como le digo todo, pues bueno, eso es en México. Pero ¿qué pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos se tiene un mayor control de este tipo de cosas, ¿no? Nos guste o no. Y si nosotros vamos a ir a Estados Unidos, pues tenemos que hacer lo que Estados Unidos permite o no. Pero no, se llega con una mentalidad de mexicano, de latino. Y es que aquí el sistema, la forma, se va a tener que adecuar a lo que nosotros queremos. No a lo que el lugar nos dice, nos ofrece, nos da. No. A lo que nosotros como decimos vulgarmente, se nos hincha la regalada gana, ¿no? No funciona así. E insisto, y menos en otros lugares del mundo, ¿no? Uno de los problemas que ahorita vemos con esta próxima ya, les digo, cuando estoy haciendo este video, estamos a casi minutos. Ya me enteraré, después de terminar este video, ya me enteraré de qué pasó, cuáles son las acciones. Pero insisto, estas son acciones que nos gusten o no en México. Un presidente va a decidir qué hacer o qué no hacer en su país. Venezuela lo hemos visto que ha hecho y ha tomado las peores acciones. Lo peor que se podía esperar de un gobernador hacia su propia o contra su propia gente, ¿no? Pero eso pasa en Venezuela. Y como por ahí dicen a veces, y serán los venezolanos los que tengan que decidir hasta dónde van a llegar o no. Hasta dónde los venezolanos van a defender o no su patria, su pueblo, su gobierno, su situación de vida, ¿no? No nos corresponde a los mexicanos, no les corresponde a los norteamericanos, no les corresponde a los canadienses ni a nadie. Va a depender de ellos, qué es lo que quieren. ¿Se está viendo que se está creando un conflicto tremendo? Sí, sin duda. Pero está en ellos lo que van a hacer, lo que va a suceder en su país. Con nosotros es exactamente lo mismo. Pero esto yo les comentaba alguna vez en los videos que yo hice en mi otro canal, que en México, por ejemplo, esta idiotización, porque al final de cuentas eso fue, digamos las cosas como son. Mucha gente le pone palabritas muy domingueras, muy bonitas para que se oigan bien, ¿no? No. Este programa de idiotización en México empezó más o menos en los 50. Y hablaba este analista en alguna ocasión que yo lo escuchaba, que decía, esto empezó por ejemplo con Cárdenas, viene un poquito de antes, pero ¿quién lo exacerbó? Cárdenas, en los 50, básicamente con la expropiación petrolera. Como decía él, realmente no hubo ninguna expropiación petrolera per se, como tal. Porque si lo analizamos y lo analizamos con estos analistas profesionales, muchos de ellos, este en particular que yo veía, que no recuerdo ahorita su nombre, él lo decía, es que nunca hubo esta acción como tal. Lo que se, digamos, pretendió, el petróleo de alguna u otra manera siempre ha sido de México. Lo que estaba de por medio entonces era la infraestructura de extracción del petróleo. No era el petróleo en sí, porque créanme, no lo era. No era expropiar el petróleo, porque el petróleo siempre ha sido de México. No había que expropiar básicamente nada. El petróleo, insisto, siempre ha sido de México. Denme un segundito.
Perdónenme ustedes, pero es que tengo unos gatos en casa, son 8 gatos los que tengo en casa, pero de repente les da en la mañana por pelearse. Por eso disculpen ustedes. Digo, si bien el video no es en vivo, es grabado en el área en la que me encuentro en este momento, que es mi estudio. Tengo la ventana y aquí lo estoy viendo, nada más cómo se están buscando provocarse uno con el otro, ¿no? Por eso por ahí se escuchó hace un rato un pleito de gatos, ¿no? A pesar de que, insisto, son los gatos de la casa, tienen sus que veres, ¿no? Ahí se caen unos, otros no se caen tan bien, y ahí no la llevamos, ¿no? Espero no tener que volver a interrumpirme. Y les decía yo, esto viene exactamente con la expropiación petrolera, en donde se nos prometía que se iba a regresar al control del petróleo. No, decía este analista, es que el petróleo nunca estuvo de por medio, porque el petróleo siempre ha sido de México. A diferencia de otros lugares en el mundo, donde, por ejemplo, en Estados Unidos, si ustedes encuentran petróleo en su casa, literal, en su propiedad, les pertenece. En México no. En México, si ustedes encuentran petróleo en su propiedad, va a llegar el gobierno y se las va a quitar. El petróleo, o sea, el yacimiento y su terreno, ¿no? Y su casa y lo que haya sobre del terreno donde está este producto, ¿no? En otros lugares del mundo no funciona así. Ustedes son dueños de un terreno y al perforar encuentran petróleo, es de ustedes. Insisto, en México no. Cuando vino esta situación, vino la dichosa expropiación, que no fue la expropiación más que de los fierros, de las empresas, de las compañías que extraían el petróleo y lo comercializaban. Pero el petróleo siempre fue de México. Entonces no se expropió el petróleo, se expropiaron los fierros con los cuales se extraía o se producía con el petróleo, ¿no? Aquí se cayó en esta etapa de que se solicitó inclusive el apoyo de la gente, que la gente donara alhajas, joyas, dinero para comprar, porque el gobierno no tenía el dinero para comprar todos estos fierros. Y supuestamente nacionalizar, hacer de México, que Pemex fuera del gobierno y de todos los mexicanos. Con eso nos llenaron la cabeza de tarugadas. Porque el petróleo nunca fue de todos los mexicanos, es del gobierno, nunca de todos los mexicanos. Yo muchas veces lo he dicho en estos videos que realicé por 7 años. Yo nunca recibí un peso del dinero del gobierno, mucho menos de Pemex. Que si Pemex es de todos los mexicanos, pues entonces nos deberían de repartir sus utilidades, que hoy día no tiene, ¿verdad? Porque es una empresa basura. Pues nos debieron haber repartido ese dinero entre los mexicanos. Yo nunca recibí un peso, un bono, no sé, un algo de Pemex en donde dijera que Pemex es, yo soy parte de Pemex, ¿no? No, esto es mentira. Aquí los únicos que se benefician de esto es el gobierno. Pero nos involucraron en eso. Y después vinieron muchas cosas, ¿no? Muchas cosas más. Nos quisieron vender esta idea de lo que México pasaba, era de los mexicanos. Y nos metieron en este nacionalismo absurdo, abstracto inclusive en algunos momentos. Y chafísima, ¿no? Porque realmente las cosas nunca fueron así y nos acostumbraron. Platicaba yo con mi esposa todavía el día de ayer, le digo, ¿te acuerdas cuando para cualquier trámite, el que fuera, tenías que meter el billetito ahí entre los papeles, o fuera un acta de nacimiento, fuera una licencia, fuera lo que fuera, pagar la luz a veces, ¿no? Y hacer algunos trámites que eran normales y comunes. Para todo teníamos que pagar.
la tranza, la corrupción. Estaba normalizado. Ibas a tramitar tus placas, un trámite que para mí, honestamente se los digo, es bastante simple. Ah, no, pues que ya le diste al de aquí, que ya le diste al coyote de acá, que ya le diste al de otro acá, y que para si quiere que se agilice esto, pues nos va a tener que dar una... Y ya era normal. Y tan se volvió normal que todos lo hacíamos, ¿no? Pero de repente habemos unos Alejandros Rodríguez, ¿verdad? Otros se llamarán Pedro Pérez o Raúl González o como quieran, ¿no? Pero bueno, por dar una idea, vemos unos Alejandro Rodríguez que yo creo que llegamos a un punto de que, ¿y por qué tenemos que hacer eso, no? Y entonces muchos de nosotros nos dimos cuenta de que no tenían por qué hacer las cosas así. Y empezamos a cambiar. ¿Por qué te tengo que pagar? Hoy día lo vemos, por ejemplo, es muy común, esto se mantiene tristemente, en un área muy sensible como es la construcción. Su servidor, como saben, que estudió arquitectura, que aunque no terminé mi carrera, algo de arquitectura sé, ¿verdad? Para tramitar un permiso de construcción, tú tienes que llevar los planos, los estudios ambientales, los estudios de uso de suelo y todo esto que debiera de ser normal, ¿no? Para toda persona que busque construir nueva construcción, crecer lo que ya se tiene, etcétera. Debería haber papeles de todo esto. No, es increíble porque les digo que tengo un vecino problemático con el que me he peleado por 30 años. Acaba de construir un segundo piso en su casa. Y como yo alguna vez, hace no mucho lo comentaba, esta construcción, quien la hizo fue Don Chanclas. Esto es un albañil. Hasta donde yo recuerdo, esta construcción no tiene una cimentación más que para un piso. Y no se hizo cimentación como tal, se hizo una plantilla por ahí nada más. Y desde ahí se desplantó porque era un piso, lo que nada más este vecino tenía hace años, ¿no? No necesitaban mayor cimentación de nada porque era un piso. Hay construcciones en la zona que yo vivo, que es una colonia popular, que ni cimentación tiene porque tenía techos de lámina. Eran 2 cuartos, 3 cuartos con techo de lámina, ¿no? Pues no, para esto no necesitas una cimentación como tal, bien hecha, ¿no? Sí, le pusieron sus castillitos y sus traves, pero tenía techos de lámina. Posteriormente le pusieron ya losa de concreto. Hay muchas propiedades que yo he visto que los muros empiezan a fracturar. ¿Por qué? Pues porque no está diseñado esta construcción para soportar ya lo que el peso de una losa implica, ¿no? Estamos hablando de muchos cientos, si no de miles de kilos en una losa. Cuando no se tiene cimentación, cuando los muros, cuando los castillos, cuando las traves no están diseñadas para ello, pues es obvio que van a empezar a tener problemas. Si ya desde aquí empiezan los problemas, ahora imagínense construir un segundo piso en un terreno, en una área donde esto no está diseñado para ello. La construcción, lo bonito de la arquitectura es que, como decía un buen maestro y mi padre, que también era arquitecto, en la arquitectura todo se puede, ¿sí? Nada más que hay que saber hacer las cosas. Todo lo que ustedes quieran, quieren hacer un palacio, quieren hacer una estructura casi casi de cine, de película, o de anime, o de algo que parece imposible. No, prácticamente con la arquitectura todo se puede, ¿no? Va a costar. Pero prácticamente todo se puede hacer con la arquitectura actual.
pero con eso, con arquitectura, con especialidad, con experiencia de arquitectos, no con don chanclas. Oye, es increíble cómo, y lo he dicho muchas veces, cómo hay gente que cree que un albañil sabe más que un arquitecto. El albañil puede tener la experiencia constructiva, pero no sabe por qué. Muchos albañiles lo que hacen es seguir órdenes, seguir instrucciones de un arquitecto. Saben hacer las cosas porque las han repetido 1 o 100 veces. Pero no porque tengan la experiencia de cómo se hacen las cosas. ¿A qué me lleva esto? Que como les digo, hay casas que yo he visto que se han caído porque las diseñó, por llamarle de alguna manera, o las proyectó don Chanclas. Pero don Chanclas no sabe por qué se hacen las cosas. Las reglas ahí están. Hoy día tenemos un reglamento que dice que al menos el 30% de área de un terreno tiene que ser área permeable. Esto es, que no se construya en al menos 30%. Y esta es una regla, esta es una ley. ¿Quién la sigue? Nadie. Este vecino que yo les digo tiene una propiedad de más o menos 100 metros cuadrados. Todo está lleno de concreto. Por un lado tiene un negocio, por otro lado tiene la entrada de la casa, ya construyeron arriba. No hay área permeable, ni hay área verde, ¿no? Como debiera de ser, por reglamentación. ¿Por qué? Porque la gente va, a esta gente cuando construyó recientemente un segundo piso, yo quiero ver, no les deseo de verdad que se caiga, y mucho menos que haya vidas humanas en peligro, pero eventualmente puede haber un problema, porque este terreno, esa cimentación, esa casa no está hecha para tener un segundo piso, pero ese ya es responsabilidad de cada quien, ¿no? El problema es que las instancias que deberían de provocar que esto se haga como debe de ser, el gobierno, son los primeros omisos. Insisto, debería haber un proyecto, un plano, que nos diga cómo está, qué hay construido antes, dónde van a construir, cómo, y todo lo que se requiere para, insisto, hacer una obra. No, aquí se lo pasan. Aquí empezaron a construir a la Viva México, como en toda zona popular. Curioso, porque esto no pasa en zonas residenciales, ¿no? Y no existen zonas residenciales porque la gente sabe, mucha gente que tiene dinero, sabe que esto implica un riesgo tremendo, ¿no? Nada más que en zonas residenciales sí hay una consecuencia de que una casa se venga abajo. En una colonia popular, más allá de que se mueran sus inquilinos, no pasa nada. Y a esta gente del gobierno le vale 3 pepinos y 4 rábanos y 3 kilos de tubérculo, ¿no? ¿Por qué? Pues no es su casa. ¿Qué pasa? En esta construcción que les digo, empezaron a construirla, ahí se va. El proyecto de ese segundo piso lo hizo el don Chanclas, y lo hizo en una hojita de cuaderno, todo mal hecho, porque hay algunas personas albañiles que no saben ni escribir, ¿no? Mucho menos dibujar, proyectar. Insisto, y esto no es queriéndole quitar méritos a nadie, no. Qué bueno que tengan esta iniciativa, pero si se prepararan, serían sin duda mucho mejores, ¿no? Pero el problema, insisto, a veces no está en ellos. Les paran la construcción, les clausuran, van al municipio, le pagan al arquitecto, al ingeniero, al encargado del área de construcción del gobierno, en este caso el municipio, le dan una X cantidad de dinero y ya les dio la licencia para construir. Sin proyecto, sin estudios, sin nada. Esto se llama corrupción, obviamente, ¿no? Pero una corrupción que afecta al gobierno, no, porque ellos se van a llevar el dinero. Es dinero que de entrada, valga la redundancia, no va a entrar al gobierno. Va a entrar a la bolsa de estos políticos tranzas y corruptos. Hoy día se habla mucho de la corrupción. La corrupción no es del crimen organizado, no mayormente, ¿eh? Ojo.
Aquí la mayor corrupción que se da en el país se llama gobierno mexicano. Del partido que ustedes me digan. Y esto aquí lo he platicado en este canal, en el canal que tenía yo originalmente. Lo he expuesto hasta el cansancio. Y una de dos, y o la gente no quiere escucharlo, o no les interesa escucharlo, o simple y sencillamente no les importa saberlo. Hoy día mucha gente, yo platicando con mucha gente, me dicen, Alex, es que la gente es ignorante. No, 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 no. Una cosa es que seas ignorante y la ignorancia con conocimiento se cura, digamos. El mal, mucha gente, aquí lo hemos comentado también muchas veces, hay mucha gente que se ofende cuando yo digo ignorantes. No, ignorante no es un insulto. La ignorancia es una condición humana que cada uno de nosotros decide tener o no. La ignorancia es ausencia de conocimiento en un área, en muchas áreas en específico o en muchas cosas. Pero esto es, digámoslo, opcional. Ustedes pueden ser ignorantes o no. ¿Qué tanto, qué tampoco? Depende de ustedes. Porque insisto, que a mí me digan eres un ignorante, yo no me doy por ofendido. Honestamente se los digo, a mí no me ofende que me digan ignorante. Soy ignorante en muchas cosas. Sé cómo hacer un suéter, sé cómo hacer una de estas pulseritas tejidas. No, soy un ignorante. Yo no me dedico a ello. Por ende soy ignorante. Yo no puedo coser un suétercito como este que traigo ahorita, ¿verdad? Una especie de suéter sudadera. Porque no tengo ni la menor idea de cómo agarrar una máquina de coser, ¿no? Porque no quiero, porque no me interesa. Si yo quisiera, sé hacer muchas otras cosas. Sé hacer carpintería, plomería, electricidad, mecánico, arquitecto, que soy, y muchas otras cosas más que sé hacer. Porque me gustan, porque quiero saberlas. Pero nunca me ha interesado coser. Cocino también, ¿no? Nunca me ha interesado tejer de estas cositas, estas pulseritas, ¿no? No sé cómo se haga una cadenita, ¿no? De estas que todo mundo utilizamos, ¿no? Yo tengo mi cadena, no sé cómo se hace una cadena, ¿no? Eso se lo dejo a la gente que a eso se dedica, ¿no? Yo quisiera saber cómo se hace, pues aprendería. No me interesa, soy ignorante, sí. Insisto, que nos digan que somos ignorantes no es malo. Nosotros decidimos hasta dónde queremos. Insisto, ser ignorante es ausencia de conocimiento en un área en específico o áreas en específico. Pero no es insulto. Mucha gente, cuando yo hablo de que muchos de ustedes son ignorantes, se lo toman a título personal y se ofenden. No es ofensa, insisto. Es una condición que cada uno decide tener o no. Y no todos podemos saber de todo. Porque todos nos volveríamos a lo mejor locos, ¿no? Los abogados saben de derecho, los contadores saben de números, los médicos saben de cómo curar el cuerpo, etc. Imagínense si cada uno de nosotros tuviera que aprender todo eso. Insisto, terminaríamos locos, ¿no? Hasta donde podemos, hasta donde nos da la capacidad, lo hacemos. ¿Por qué les digo esto? Porque, insisto, acabamos pagando, como esta gente, como les digo, este vecino acabó pagando un permiso, pero sin haber un proyecto. Si esto se cae, no sea a la vuelta de 2 meses o 5 años, y que, insisto, no deseo que así sea, pero eventualmente como la gente hace las cosas, va a suceder. Es como si ustedes me dicen, pues yo no sé manejar. En México hoy pasa mucho, particularmente motocicletas. Nunca en su vida agarraron una moto y de buenas a primeras van y se compran una moto. Al menos, mueren cerca de 10 personas a la semana en accidentes de motocicleta. Al menos. Gente que nunca había agarrado una moto, es más, a lo mejor ni siquiera se había subido a una bicicleta,
de buenas a primeras va y se compra una motocicleta porque es un medio de transporte muy práctico. Y si no se matan, acaban azotando, raspándose, lesionándose, dañándose, algo les pasa. Porque no saben manejar una moto. Porque nunca tomaron un curso para manejar motocicletas. Y lo mismo pasaría si ustedes se compran un coche. Ah, yo tengo dinero para comprarme un coche, pero no sé manejar. Y empiezan a practicar por su cuenta. Y va a pasar algo que no tiene pierde, ¿eh? De verdad, esta no falla. O acaban chocando, o se acaban llevando a un poste, un puesto, o atropellando a alguien. Porque la gente se toma muy a la ligera todo este tipo de cosas. Hay gente que nos llevó a manejar. Yo manejé desde que tengo 9 años. 6 motocicletas. Mi padre nos llevó a lugares específicos. Yo, por ejemplo, empecé a manejar minimotos que había, estas motitos que había antes, a los 6 años, 7 años. Pero eran pistas, donde si tú te caías, chocabas o pasaba algo, no pasaba que te dañaras tú. Y obviamente la moto. No andábamos en la calle. Yo empecé también a manejar manejando go-karts. En una pista. Donde, insisto, también si te salías, te volteabas o había un accidente, era en la pista. Tú no lesionabas a nadie. Y después ya con esta experiencia mi padre nos empezó a enseñar a manejar el coche y yo la moto por cuenta propia, ¿no? Pero llevaba un proceso. Hoy día he manejado tractocamiones, he manejado camiones, he manejado muchas cosas y sé hacerlo. Me faltaría a lo mejor poder manejar o volar, como se dice, un avión, ¿no? Pero no me interesa, yo no tengo intereses. Me encantan los aviones, pero a mí no me interesa aprender a volar un avión. Y si así fuera, pues me meto a una escuela y también lo aprendo. El problema es que en México no nos acostumbramos a estudiar, a practicar, a aprender. Lo que aprendimos en México a partir de los 50 fue a transar, a engañar, a corromper. Y todo esto fue en decremento de nosotros mismos. Es increíble cómo los mexicanos nos acostumbramos a la tranza y a la corrupción. Pero hoy día vemos la mayor tranza que fue las elecciones del 2018 y la del 2024, y ya lo normalizamos. ¿Por qué? Porque hemos vivido con este estilo desde hace 50, 60, 70 años, ¿no? Y de repente lo que vemos también ahora en redes sociales mayormente es crítica. Gente como su servidor, que yo trato de no hacerlo, ¿verdad? En la medida que puedo. Pero gente que sale de más de 40, 50 años a criticar a los jóvenes de ahora. Veía yo un video, por ejemplo, de un individuo hablando de lo maravilloso que fuimos muchos de nosotros que tenemos más de 50 y de cómo sobrevivimos, ¿no? Éramos unos kamikazes. Lo que hoy día se llaman deportes extremos, para nosotros se llamaba vida diaria, ¿no? Jugando en las calles, fútbol, soccer, béisbol, la cascarita de americano, cuando pasaba el coche nos hacíamos un lado y otra vez. Era cosa de que pasara un loco y nos hubiera planchado a todos, ¿no? ¿Cómo nos subíamos a estos juegos mecánicos que eran unas ruedas como con barandales? Que nos aventábamos con todo y salíamos volando y nos arrastrábamos y nos dábamos hasta con la cubeta, ¿no? Y no pasaba de que te rompieras una pierna, un brazo o algo, pero ahí seguíamos, ¿no? Y decía este video, bonito en cuanto a ese tipo de recuerdos, ¿verdad? De que cómo éramos antes y cómo son ahora. Y decía esta persona, y ahora unos estúpidos los jóvenes pegados a un maldito dispositivo llamado teléfono celular, ¿no? Y se vuelven unos inútiles, unos incapaces, unos... No, no, no. Dios me libre a mí, honestamente, de pensar así, ¿no?
Sí, los tiempos de antes para nosotros siempre van a ser mejores. Yo si hablo de mi época de juventud voy a decir que fue mejor, sin duda. Pero no, yo no dejo de negar que todo lo que hoy día tenemos también es maravilloso. Pero entonces empieza a crear esta polarización de gente que ataca la actualidad hablando del pasado. No, el pasado no fue mejor. En general, no fue mejor. Fue bueno para cada uno de nosotros en virtud de lo que vivimos. Hay gente que mienta madres del pasado. Porque tuvo carencias, porque tuvo necesidades, porque tuvo ausencias, porque sus padres lo maltrataron, porque lo que ustedes quieran, gusten y manden. Y odian al pasado. Y hoy día que ya son un poco mejores, que les ha ido bien en la vida, que han logrado sortear algunas cuestiones, dicen que este momento es maravilloso, aunque tengan 50 años o más. Y dicen que el pasado fue espantoso. ¿Por qué? Porque les tocó un pasado poco agradable, poco agraciado, ¿no? Pero la realidad es que el gobierno nos acostumbró, aquí lo hemos dicho también muchas veces, la tenencia, el pago predial, viene más o menos de los del 68 fuertemente, cuando fueron las Olimpiadas, en donde el gobierno nos pidió, nos iba a poner un impuesto temporal para poder organizar las Olimpiadas. Yo siempre lo he dicho, ¿por qué México ha de meterse en cosas que no puede hacer? Si el gobierno no tenía dinero para organizar unas Olimpiadas, ¿por qué demonios aceptó unas Olimpiadas? Ah, porque hay una derrama económica muy grande, sí, pero ¿a cambio de qué? ¿A costa de qué? Y los mexicanos como estúpidos, y perdonen ustedes, ahí estuvieron pagando esos impuestos, pagando esas cosas que después, ¿qué sucedió? Eran temporales. Ah, se quedaron. Porque el gobierno se dio cuenta que la gente pagó y pagó bien. Ah, dinero extrita, ¿no? Y en vez de quitarlo después de las Olimpiadas que se organizaron y todo lo más, que debió de haber desaparecido todo eso, la tenencia de los coches y demás, no desapareció. Se quedó y se quedó hasta nuestros días. Algo que era temporal. Pero ¿de quién es la culpa? Nos acostumbramos a vivir con ese nuevo impuesto. Hoy día hablan muchos especialistas. A mí hay algo que yo no les soporto. Me cae muy bien, como le he dicho a Leo Zuckerman, ¿no? En la hora de opinar. Pero hay cosas que yo no soporto de él. Es que tiene que haber una reforma hacendaria y pagar más impuestos. No. El problema no es pagar más impuestos, porque ya México paga muchos impuestos. Todos ellos ocultos. ¿Qué creen que es la tenencia? ¿Qué creen que es el predial? ¿Qué creen que es todos esos impuestos que pagamos aquí y allá? ¿Qué creen que son? Impuestos. Que si los sumamos, no es el 32% del ISR para los que trabajamos y tenemos que pagarlo, ¿no? No. Hay una serie de... El mismo IVA, ¿no? ¿Qué creen que es el IVA? Es increíble porque la gente no dice, pero es que eso son cosas que se tienen que hacer. No, eso se llama impuestos. ¿Qué quieren? Ya pagamos cerca 16 de impuesto, 32 de ISR, tenencias, y muchas otras cosas que tenemos que pagar. Son 50% más o menos. Todavía quieren otro pago de impuestos más, una nueva reforma hacendaria mayor, más mayor impacto que lo que ya tenemos, casi 50% en impuestos directos y escondidos o simulados por ahí en muchas cosas, más todavía, es una estupidez. Cuando yo hablaba como candidato independiente, que yo decía, yo voy a bajar el ISR al 20%, 22%, y el IVA de un 16 a un 9, generalizado. Había gente que me decía, estás loco, eso no va a funcionar. En vez de hacer incrementar los impuestos, que es lo que México necesita, tú vas a bajarlos. ¿Y quién te dijo que México necesita pagar más impuestos? El problema no es que pagues más impuestos. El problema es que los que no paguen impuestos. Hoy día en México se calcula
que el 60%, y lo he dicho y lo repetiré hasta que se harten, o yo me quede sin voz o me muera, ¿no? Porque es una realidad. 60% más menos de la gente en México no paga impuestos. Y si tomamos en cuenta que más del 60% de los mexicanos están en el comercio informal, pues nomás imagínense. No es pagando impuestos, más impuestos los que ya pagamos, cómo se van a recuperar las cosas. La cuestión es que quien no paga impuestos, pague. No los que ya paguemos más. Por eso yo, este análisis que les decía yo, que si yo fuera presidente, yo bajaría el ISR y el IVA. Amigos, buenos amigos economistas me decían, Alex, estás en lo correcto. No es incrementando los impuestos que ya tenemos como las cosas van a cambiar, no. Es que pague el que no está pagando hoy día, y es un 60% de la población en México los que no están pagando impuestos. Ahí está el problema, ahí está el déficit. Toda esa gente quiere dinero. Los programas sociales simplemente. Los programas sociales, todo el mundo está ahorita pidiendo programas sociales. Ayer veía yo un análisis. Si alguno de ustedes tiene 3 hijos de edades que fluctúan entre 20 y digamos 6 años, que tienen acceso a una beca, pueden recibir más de 20,000 pesos mensuales, nada más con sus 3 hijos. Más allá de que estudien o no. Y tristemente muchos jóvenes piden esas becas y no están ni estudiando. O están reprobando. Cuando esto checarlo sería tan fácil con los sistemas actuales, ¿no? Electrónicos. Te otorgo una beca, perfecto. Si tú me bajas de calificación de 8 promedio, pierdes la beca. Porque tenemos que exigir algo a cambio de eso que el gobierno está dando. No, estos gobiernos actuales no exigen nada. Dan dinero a diestra y siniestra. Y se ha comprobado que hay domicilios en donde viven por lo menos 5 o 6 personas que viven con lo que el gobierno les da y ninguno trabaja y no hay niños estudiando. Que el de adultos mayores, que el apoyo de mujeres, que el apoyo de esto, que el apoyo del otro. Y todos reciben dinero en esa familia. Y nadie trabaja. Porque, insisto, el sistema nos acostumbró a vivir de una manera. Y ese es el problema, finalmente, damas y caballeros. Si nosotros no empezamos a cambiar ese sistema que está creando hoy día un sistema de vividores, nada va a cambiar en el país. Insisto, más o menos desde los 50 nos acostumbraron a la tranza, a la corrupción. ¿Cuál era la frase que tenían? Todavía mucha gente hoy día tiene. Es que el PRI robaba, pero dejaba robar. Ah, o sea, ¿eso es lo que quieres, robar? No, bueno, es que ya le tocaba a otros robar, ¿no? Siempre había robado PRI y PAN. Ya le tocaba a otro, ahora le tocó a Morena. Ah, ¿de en serio esa es la mentalidad? Eso es lo más que da un cerebro de un mexicano, a pensar que ahora le toca robar a otros, y entonces que el día de mañana le toca robar a otro, vamos a votar ahora por el Verde, por el PT, o por alguno de estos partidos nuevos que se pretenden. Próximo video vamos a hablar de eso, ¿no? La partidocracia como la conocemos, como ha sido en este país, y por qué tiene que terminar, ¿no? Nos han demostrado por años cómo los partidos funcionan y nosotros seguimos votando por ellos, ¿no? Y surgen actitudes, formas, gente nueva como su servidor, buscando una candidatura independiente sin partido, sin nada. Y nadie cree en ello. ¿Por qué? Porque venimos de un sistema que nos acostumbró a ver, pensar y actuar de la manera como ellos quieren. ¿Por qué México hoy día no puede ver como una opción, una alternativa, no votar por ningún partido, sino por personas? Porque nos acostumbraron a que solamente la democracia en México funciona si existen partidos políticos. Nada más que México ya no es el de los 50. Ya no es siquiera el que era en el 2000.
El siglo XXI, si algo tiene, es que ha cambiado y ha dado pasos gigantes hacia el cambio. Nada más que mientras todo, ciencia, tecnología y muchas cosas han cambiado, hay una constante que se niega a cambiar, y somos nosotros como ciudadanos. El día que nosotros decidamos cambiar, las cosas van a cambiar. Yo se los decía hace un momento. La mayor corrupción no viene de los criminales, viene del propio gobierno. Por experiencia propia se los digo. Esto que les decía yo de cómo se construye en México, ¿no? Ustedes van, le pagan al de obras y se acabó. Sin planos, sin proyectos, sin nada. Total, si la casa se cae, es problema de ustedes. ¿A qué personaje del gobierno le van a echar la culpa? ¿Al que autorizó esos permisos? No. Y muy probablemente algunos de ustedes vayan a pagar las consecuencias de ello, ¿no? Un negocio de familiares que le cerraron su negocio porque los extorsionaron. ¿Quién los extorsionó? El gobierno. No los extorsionó el mafioso, el criminal. No. El gobierno. A este familiar le dijeron, me vas a tener que pagar 40,000 pesos mensuales si quieres que tu negocio funcione. No, prefirió cerrarlo. Porque él lo dijo, yo no voy a trabajar para el gobierno. La peor extorsión es del gobierno. Ese que nos dice en Sinaloa que todo está maravillosamente, ¿no? Y los muertos se cuentan ya por centenas, ¿no? Pero todo va maravilloso. Porque nosotros lo permitimos. Porque nosotros dejamos que así fuera. Porque nosotros hemos dejado que suceda todo ello. Y parece que estamos imposibilitados en creer en algo distinto, algo diferente. En la medida que eso cambie, México va a cambiar. Porque si eso no cambia, México, tristemente, tengo que decirlo, va a seguir exactamente igual. Nada más, caballeros, cuídense, pásenla muy bien. Por aquí nos vemos, yo creo, el próximo miércoles para seguir comentando esta situación. Vamos a ver esta situación de la partidocracia, cómo funciona hoy día en México. Y tratar de sensibilizarlos a todos ustedes para buscar el cambio que México se merece. Porque recuerden, aquí siempre ha sido con su servidor, por ti y por México. Cuídense, bonito día, bonita tarde, bonita noche y hasta luego.